Historias del hombre sabio. Cuento El legado, de vida o muerte. Comentario basado en los libros Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Un grupo de padres preguntaron al hombre sabio por qué los hijos cambian tanto cuando grandes. Eran de una forma y terminan de otra. ¿Dónde está el problema, hombre sabio? Mis estimados padres, mamá y papá, es un problema de legado o transmisión de información. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es un ejemplo conciso que nos debería hacer meditar sobre este tema. ¿El legado o la transmisión de información? ¿Y en qué lugar aparece ese hombre sabio?, preguntaron las familias. Respondió el hombre sabio: los libros Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas cuentan historias de reyes y grandes personas. Cada rey tenía una responsabilidad primaria y relevante, y era dejar un legado, transmitir una información. El legado era de vida o muerte. El legado es aquello que se transmite a los sucesores material e inmaterial. En aquella época, los reyes tenían sucesores, de padres a hijos, para seguir gobernando. La pregunta es: ¿por qué hubo reyes obedientes y otros reyes desobedientes a Dios? La respuesta es que el legado no fue transmitido, la información no fue transmitida, la obediencia a Dios no fue transmitida, el temor a Dios no fue transmitido y el poder de Dios no fue transmitido. Deuteronomio 17, 18, 19. Y era lo que toda persona debía hacer y transmitir a sus hijos. Deuteronomio 6, 6, 9. Repetir, 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 para no olvidar quién es su Dios. Entonces un rey no transmitió esa verdad a su descendencia, y así cada descendencia se fue alejando más y más y se llenó de pecado. Se alejaron de Dios y la verdad divina se comenzó a pervertir, y así los reyes sacrificaron sus hijos en el fuego a Moloc. Jeremías 32, 35. Pensemos en qué mente un padre y una madre deciden quemar a sus hijos vivos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el legado no fue transmitido. La verdad de la santidad de Dios y el alejarse del pecado no fueron transmitidos. En los tiempos actuales, gobernantes y personas avalan matar a niños y niñas en el vientre de sus madres. Pervientes de la santidad de Dios, se burlan y fomentan el pecado, la maldad. ¿Por qué? Porque sus padres no transmitieron el legado de la palabra de Dios, o el abuelo o el bisabuelo, pero no fue transmitido el legado. Resultado: en la palabra de Dios, el pueblo fue deportado y sufrió el dolor de su desobediencia, que se generó en padres que no cumplieron su deber, transmitir la verdad de Dios. En los tiempos actuales, el resultado de no transmitir el legado: más perversión, más pecado. Pero la verdad está en el creyente. Esta es la persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. He aquí la gran pregunta: ¿estamos viviendo una relación con el Señor para comprender que debemos entregar esta información o legado a nuestros hijos? Esa reflexión y respuesta es personal. Lo más importante es que ese legado es de vida o muerte, y eso lo olvida la gente, cristianos e incrédulos. Tu hijo o hija, tus parientes, amigos, vecinos, colegas de trabajo, que no conocen la salvación, irán al infierno por sus pecados. Es triste, pero es así. Los enemigos de Dios, el mundo y el diablo, y nuestras concupiscencias, nos bombardean con tiempo de entretención para que no pensemos en el legado. Por eso no debemos olvidar, hay un legado que debemos transmitir para que nuestros hijos no se dejen llevar por el mundo. ¿No habíamos pensado en ese sentido de legado de vida o muerte? Hombre sabio, dijeron los padres. Mis queridos padres y hermanos y hermanas en el Señor, el dinero, el poder, la fama, la gloria, los monumentos, nombres de calles, es un legado sin ningún valor en la vida divina. Lo único relevante es la salvación eterna, creer y vivir conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. La santidad es el único legado que debemos dejar. Pero es difícil con lo atractivo del mundo, dijo una mamá. Por supuesto, dijo el hombre sabio. Por eso el legado comienza desde que te casas y deciden en conjunto orar, leer la palabra,
escribir la palabra y estar juntos en comunión con el Señor, para que sus hijos lo vean como lo más importante de sus padres, el amor a Dios. Si queremos transmitir un legado verdadero, eterno, divino, santo, que nuestro legado sea la salvación a través del Señor Jesucristo a nuestros hijos y a toda persona que sea posible. Judas 1, 22, 23. Mis hermanos, el legado a nuestros hijos es fundamental para que comprendan la maldad del pecado y la santidad de Dios. Mi hermano y hermana en el Señor, te invito a orar todos los días al Señor. Te invito a cantar himnos y alabanzas. Todo momento es un momento para estar con el Señor. El Señor en nuestras alabanzas se agrada, se complace. Salmo 92, 1, 2. También los martes recuerda levantarte temprano para orar y alabar a nuestro Dios. Por otra parte, te invito a reescribir tu Biblia para ti. Sí, comienza a escribir todos los días y literalmente la mano de Dios llenará tu corazón. Finalmente, la próxima semana informaremos del inicio de las clases de hebreo, para que leas en hebreo el Antiguo Testamento. Sí, el horario, el monto y el contacto. La próxima semana en nuestro canal. El curso puede ser en español o inglés, como tú quieras. El curso que te acomode, van a haber 2 modalidades. Y lo más importante, la próxima semana, sí, en el canal de Su Palabra El Camino, con el hombre sabio, adivine que tendremos de invitada a nuestra docente relatora, sí, aquí va a estar y a lo mejor puedes hacer las consultas que quieras. Un gran abrazo para todos y que sea un gran día.